Las llamas ya se habían extinguido, pero el olor acre a madera quemada y a sueños rotos todavía impregnaba el aire frío de la madrugada en el Valle de San Juan. Allí, entre los escombros humeantes y negros de lo que alguna vez fue la mansión más imponente de la región, una escena desgarradora obligaba a los ángeles a cubrirse los ojos. Don Álvaro, el dueño de los viñedos Viña Dorada, el hombre de hierro que jamás bajaba la cabeza ante nadie, estaba ahora de rodillas en el barro. Su traje de seda italiana, que solía llevar con tanta arrogancia, estaba hecho jirones, manchado de hollín y ceniza, pero a él no le importaba su aspecto, ni la fortuna que acababa de perder entre el fuego voraz. Lo único que le importaba en ese instante era el pequeño cuerpo frágil que sostenía contra su pecho, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirse con él. Don Álvaro lloraba, y sus lamentos eran tan profundos que parecían salir de las entrañas de la tierra. Entre sollozos ahogados, repetía una y otra vez la misma frase, mirando al cielo gris con ojos inyectados en sangre. «Perdóname, hijo mío. Yo tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no escuchaba. Perdóname por haber sido tan ciego». A menudo, los seres humanos pasamos la vida pidiéndole a Dios que nos envíe señales, que nos conceda una vida perfecta, llena de éxitos y libre de defectos. Rezamos por hijos fuertes, por riquezas inagotables y por un legado impecable, pero en nuestra búsqueda de la perfección mundana, olvidamos una verdad fundamental. El cielo tiene una forma misteriosa y a veces dolorosa de responder nuestras plegarias. A veces, las bendiciones más grandes no llegan envueltas en papel de regalo dorado, ni entran por la puerta principal acompañadas de trompetas. A veces, la salvación llega disfrazada de imperfección, de carencia o de un silencio incómodo que preferimos esconder bajo la alfombra. Esta es la historia de cómo un hombre poderoso tuvo que perderlo todo para encontrar lo único que realmente importaba, y de cómo un niño que nunca pudo pronunciar una sola palabra terminó gritando la lección de amor más potente que jamás se haya escuchado en este pueblo. Todo comenzó mucho antes de aquella noche fatídica en la majestuosa hacienda que se alzaba orgullosa sobre las colinas. Allí vivía Mateo, un niño de 10 años con ojos grandes, oscuros y profundos, como dos pozos de agua cristalina, capaces de reflejar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlos fijamente. Mateo había nacido en una cuna de oro, rodeado de lujos que la mayoría de los niños del pueblo solo podían soñar. Sin embargo, su llegada al mundo no fue recibida con las fiestas y los brindis que don Álvaro había planeado para su primogénito. El día que Mateo nació, la casa se llenó de un silencio sepulcral, un silencio que marcaría su destino para siempre. El médico, con voz grave, anunció lo que para don Álvaro fue una sentencia. El niño había nacido sin voz, condenado a un mutismo absoluto. Para un hombre obsesionado con el linaje, el poder y la imagen pública, tener un hijo mudo no era una prueba de fe ni un desafío que superar con amor. Para él, Mateo era una mancha, un error de la naturaleza, una vergüenza que debía ocultarse a toda costa. Mientras el mundo exterior admiraba la grandeza de los viñedos y la elegancia de la familia, pocos sabían que en el ático de la gran casa, lejos de las miradas curiosas, un ángel sin alas vivía su propia realidad, observando la vida pasar a través de una pequeña ventana redonda, esperando el día en que su silencio se convirtiera en su mayor virtud. Para comprender la magnitud de la tragedia que se avecinaba, es necesario retroceder 10 años en el tiempo, a una época en la que los viñedos de Viña Dorada resplandecían bajo el sol de verano y prometían una cosecha legendaria. Don Álvaro era por aquel entonces un hombre en la cúspide de su poder, heredero de una larga tradición de terratenientes. Su apellido era sinónimo de fuerza, autoridad y perfección.
No había una sola uva en sus tierras que se atreviera a crecer torcida, ni un solo peón que osara levantarle la voz. Su vida parecía un cuadro perfectamente pintado, al que solo le faltaba una pincelada final para ser una obra maestra. Un heredero varón, un hijo fuerte, robusto, con voz de mando, alguien que pudiera continuar su legado y gritar órdenes a los cuatro vientos con la misma ferocidad que su padre. Cuando doña Sofía, su esposa, una mujer de belleza frágil y carácter sumiso, anunció que estaba embarazada, don Álvaro mandó a sacrificar 3 novillos y organizó una fiesta que duró 3 días. «Será un león», proclamaba con una copa de vino en la mano. «Su rugido se escuchará hasta el otro lado de la montaña». Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor cruel y misterioso, tenía otros planes. El día del parto, el cielo se tiñó de un gris plomizo y un silencio inusual cayó sobre la hacienda, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. En la habitación principal, entre sábanas de lino bordadas, nació Mateo. Era un bebé hermoso, con la piel suave como el melocotón y unos ojos negros que parecían contener galaxias enteras. Sin embargo, algo faltaba. No hubo llanto, no hubo ese grito vital que anuncia la llegada de una nueva vida y que llena de alivio el corazón de los padres. El bebé abrió la boca, hizo el gesto de llorar, su pequeño pecho se contrajo, pero de su garganta no salió ningún sonido. Solo hubo un suspiro de aire, un vacío, un silencio absoluto que heló la sangre de todos los presentes. El médico, un hombre viejo y experimentado de la familia, revisó al niño con minuciosidad, su rostro ensombreciéndose con cada minuto que pasaba. Finalmente, se volvió hacia don Álvaro, quien esperaba ansioso junto a la ventana, y pronunció las palabras que derrumbarían su mundo de cristal. «Lo siento, don Álvaro, el niño está sano, pero sus cuerdas vocales no responden. Es mudo. Probablemente nunca hablará». Aquellas palabras cayeron sobre el terrateniente como una sentencia de muerte. Don Álvaro miró al bebé, no con la ternura de un padre que conoce a su hijo por primera vez, sino con la incredulidad de un hombre que ha sido estafado. «Mudo», repitió con voz temblorosa. «¿Un Álvaro mudo? ¿Cómo va a mandar? ¿Cómo va a hacerse respetar? Esto es una broma de mal gusto». En ese instante, algo se rompió dentro de él. En lugar de compasión, sintió vergüenza, una vergüenza profunda y corrosiva. En su mente retorcida por el orgullo, un hijo que no podía hablar era un hijo débil, una criatura incompleta que mancharía el prestigio de su apellido. «Nadie debe saberlo», sentenció esa misma noche, prohibiendo a las sirvientas hablar del asunto bajo amenaza de despido. Y así Mateo, el niño que debió ser el príncipe de la casa, se convirtió en su secreto más oscuro. A medida que Mateo crecía, la distancia entre padre e hijo se convertía en un abismo insalvable. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a montar a caballo o les enseñaban a disparar, don Álvaro relegaba a Mateo a los confines de la casa. «Es por su bien», le decía a doña Sofía cuando ella intentaba protestar con lágrimas en los ojos. «El mundo es cruel con los débiles, Sofía. Se burlarán de él. Es mejor que se quede aquí, protegido». Pero la verdad era que don Álvaro no protegía a Mateo del mundo. Se protegía a sí mismo de la vergüenza de tener un hijo imperfecto. Poco a poco, la habitación de Mateo fue trasladada desde la planta baja, llena de luz y vida, hasta el ático, una estancia amplia, pero aislada en la parte más alta de la mansión. Desde allí, el niño veía pasar las estaciones a través de una ventana redonda, como un pequeño prisionero en una torre de marfil. Sin embargo, lo que don Álvaro ignoraba era que, al privar a su hijo de la voz, Dios le había otorgado otros dones mucho más poderosos. En el silencio de su encierro, Mateo desarrolló una sensibilidad extraordinaria, casi sobrenatural. Mientras los niños de su edad jugaban a la guerra y gritaban sin sentido,
Mateo aprendió a escuchar lo que nadie más oía. Escuchaba el susurro del viento antes de que llegara la tormenta. Sentía la vibración de la tierra cuando un caballo galopaba a kilómetros de distancia. Su mundo interior era rico y vibrante, lleno de colores y sensaciones que no necesitaban palabras. Su única compañera fiel en aquel exilio doméstico era Nana Rosa, la vieja nodriza que había criado a don Álvaro y que ahora volcaba todo su amor en el pequeño nieto repudiado. Rosa, con sus manos arrugadas y su olor a lavanda y pan recién horneado, fue la única que se dio cuenta de la verdad. Ella no veía a un niño roto, veía a un ángel. «No te preocupes, mi niño», le susurraba mientras le peinaba el cabello suavemente. «Tu padre tiene la voz muy fuerte, pero el corazón sordo. Tú no necesitas palabras, porque tus ojos hablan el idioma de Dios». Fue Rosa quien le regaló a Mateo su primer juego de lápices de colores y un cuaderno de dibujo, abriendo así la compuerta de su alma. El niño comenzó a dibujar con una avidez desesperada. No dibujaba garabatos infantiles, sino escenas de una precisión inquietante. Pájaros volando en formación perfecta, la textura de las hojas secas y a veces cosas que aún no habían sucedido, como si sus manos fueran una extensión de una visión profética que él mismo no comprendía del todo. Doña Sofía, atrapada entre el amor por su hijo y el temor reverencial hacia su marido, visitaba el ático a escondidas, como una ladrona en su propia casa. Le llevaba dulces y lo abrazaba con urgencia, pidiéndole perdón en silencio por su propia cobardía. Mateo, lejos de juzgarla, le acariciaba el rostro con sus dedos pequeños y fríos y sonreía con una tristeza dulce que le partía el alma. Él sabía que su madre lo amaba, pero también sabía que ella era tan prisionera como él, encerrada en una jaula de miedo construida por el hombre al que ambos debían obediencia. Así pasaron los años, 10 largos años de soledad y silencio, en los que el resentimiento de don Álvaro crecía como la mala hierba, mientras en el ático un alma pura se preparaba, sin saberlo, para el momento en que su silencio sería la única voz capaz de salvarlos a todos. Para el resto del mundo, el ático de la mansión Viña Dorada era un lugar olvidado, un depósito de muebles viejos y recuerdos cubiertos de polvo. Pero para Mateo, aquel espacio bajo las vigas de madera era su reino, su santuario y su observatorio del universo. A los 10 años, el niño había aprendido a convertir su prisión en un paraíso secreto. Aunque sus oídos no captaban el sonido de las palabras ni el canto de los pájaros, su piel había desarrollado una sensibilidad asombrosa, capaz de leer el aire como si fuera un libro abierto. Mateo no escuchaba el trueno, pero sentía el cosquilleo eléctrico en la nuca minutos antes de que la tormenta estallara. No oía los pasos de su padre subiendo la escalera, pero percibía la vibración pesada y furiosa de sus botas de cuero resonando en las tablas del suelo, una vibración que siempre le advertía: «Escóndete, hazte pequeño, desaparece». Su soledad no era vacía, estaba poblada de presencias que solo él notaba. Pasaba horas sentado frente al ventanal circular, observando cómo la luz del sol cambiaba de color sobre los viñedos, desde el oro pálido del amanecer hasta el violeta profundo del crepúsculo. Para Mateo, la luz tenía sonido. El amarillo chillaba de alegría, el azul susurraba canciones de cuna y el gris de los días nublados zumbaba con una melancolía grave. Sus mejores amigos no eran niños de carne y hueso, sino las criaturas que el resto de la gente ignoraba. Una araña tejedora en la esquina del techo, a la que saludaba cada mañana con un leve movimiento de mano. Un gorrión con una pata torcida que venía a picotear las migajas que él dejaba en el alféizar. Y el viento, ese viejo viajero que se colaba por las rendijas y le acariciaba el rostro, trayéndole noticias de tierras lejanas. En este mundo de silencio, Nana Rosa era su puente hacia la humanidad. La anciana nodriza,
con su delantal siempre manchado de harina y sus ojos llenos de una bondad infinita, era la única que había logrado descifrar el código secreto del niño. No necesitaban palabras. Habían inventado un lenguaje propio, hecho de miradas, toques suaves y gestos que nadie más entendía. Cuando Rosa se tocaba la punta de la nariz y luego el corazón, significaba «Te quiero, mi pajarito». Cuando Mateo le apretaba el dedo meñique 3 veces, significaba «Tengo miedo, quédate conmigo». Rosa no solo lo alimentaba y lo vestía, ella alimentaba su espíritu. Le traía carbones del fogón para que dibujara y papeles de estraza que rescataba de la cocina. Y fue así, entre manchas de carbón y trazos infantiles, como Nana Rosa descubrió el don inquietante de Mateo. Al principio, pensó que era solo la imaginación desbordante de un niño solitario, pero una tarde, Mateo dibujó con frenesí un caballo negro cayendo por un barranco, con una de sus patas delanteras doblada en un ángulo antinatural. El dibujo era tosco, pero la angustia en los trazos era palpable. A la mañana siguiente, el capataz de la hacienda subió corriendo a dar la noticia. Trueno, el semental favorito de don Álvaro, había resbalado en el desfiladero y se había roto una pata. Tuvieron que sacrificarlo. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar el dibujo. Miró a Mateo, que permanecía sereno junto a la ventana, como si ya hubiera llorado la muerte del animal horas antes de que ocurriera. Desde entonces, Rosa observaba los dibujos de Mateo con una mezcla de reverencia y temor. Notó que el niño tenía una aversión particular por el color rojo. Casi nunca lo usaba. Sus paisajes eran verdes, azules, marrones, pero cuando el crayón rojo aparecía en su mano, Rosa sabía que algo malo estaba por suceder. Un día pintó unas uvas rojas que parecían sangrar, y esa semana una plaga de hongos arruinó la cosecha del sector norte. Otro día pintó a una de las criadas con una mancha roja en el pecho, y la pobre mujer enfermó de una tos terrible días después. Mateo no era un brujo, ni un profeta del desastre. Era simplemente un alma tan pura y conectada con la esencia de la vida que sentía las grietas del mundo antes de que se rompieran. Él no provocaba las desgracias, solo sufría por ellas anticipadamente, cargando en su pequeño cuerpo el peso de un dolor que no podía gritar. Sin embargo, el dolor más grande de Mateo no eran sus premoniciones, sino la ausencia de sus padres. Doña Sofía, su madre, era como una visita fugaz de un ángel triste. Aprovechaba las ausencias de don Álvaro, cuando él viajaba a la ciudad para cerrar negocios o beber con sus socios, para escabullirse escaleras arriba. Entraba en el ático, oliendo a perfume caro y a ansiedad. Siempre traía algún regalo material, un juguete costoso que Mateo no sabía usar, una prenda de seda que le picaba como si quisiera comprar el perdón de su hijo. Se sentaba en el borde de la cama, lo miraba con ojos aguados y le acariciaba el cabello con manos temblorosas. «Mi niño precioso», susurraba, aunque sabía que él no podía oírla, «perdóname por ser tan débil. Tu padre, él quiere lo mejor, solo que a su manera». Mateo, con una sabiduría impropia de su edad, no la juzgaba. No había rencor en su corazón, solo una compasión inmensa. Veía el aura gris que rodeaba a su madre, la tristeza que le pesaba en los hombros como un manto de plomo. En lugar de llorar o exigirle que lo sacara de allí, él se acercaba y apoyaba su cabeza en el regazo de ella o le secaba las lágrimas con sus dedos manchados de carboncillo. En esos momentos, los papeles se invertían. El niño mudo consolaba a la madre que tenía voz, pero no podía hablar. Él era el fuerte, ella, la niña asustada. Pero esas visitas siempre terminaban abruptamente. El sonido de un coche en la entrada, el ladrido de los perros, y doña Sofía se ponía pálida. «Tu padre ya viene», decía con pánico, dándole un beso apresurado en la frente antes de huir, dejándolo nuevamente solo con el eco de su perfume, desvaneciéndose en el aire viciado del ático.
Abajo, la vida continuaba con su ritmo de opulencia y apariencias. Don Álvaro organizaba banquetes, reía fuerte y brindaba por el futuro, ignorando deliberadamente que en lo más alto de su casa su propio futuro lo observaba en silencio, pintando sombras que pronto cobrarían vida. Mateo no odiaba a su padre. A veces, cuando don Álvaro caminaba por el jardín, Mateo lo miraba desde arriba y sentía una punzada en el pecho. Veía en su padre no a un monstruo, sino a un hombre rodeado de una niebla negra y espesa, una niebla de orgullo que lo cegaba. Mateo quería gritarle, quería advertirle que esa niebla se lo iba a tragar, pero su voz estaba presa en su garganta. Así que volvía a sus papeles, tomaba el crayón negro y dibujaba, esperando que algún día alguien fuera capaz de leer sus advertencias antes de que fuera demasiado tarde. La temporada de la cosecha había llegado, y con ella la excusa perfecta para que don Álvaro exhibiera su poderío ante la sociedad de San Juan. Los viñedos de Viña Dorada habían producido uvas de un dulzor excepcional ese año, y el patrón decidió celebrar un banquete que haría palidecer a cualquier otro evento en la historia de la región. Durante semanas, la mansión se transformó en un hormiguero de actividad frenética. Camiones cargados de flores exóticas, cajas de mariscos traídos de la costa y barriles del mejor vino de la bodega personal de don Álvaro llegaban sin cesar. Se contrató a una orquesta de cámara traída desde la capital y se instalaron lámparas de cristal en el jardín trasero que convertían la noche en día. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que gritar éxito. Para Mateo, encerrado en su atalaya del ático, el alboroto que provenía de los pisos inferiores era una mezcla confusa de vibraciones y olores nuevos. El aroma a asado y especias subía por las escaleras, despertando en él una curiosidad infantil que, por un momento, superó su miedo habitual. Nana Rosa había intentado mantenerlo distraído con cuentos y juegos, pero la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte. Esa noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo y la música de los violines inundaba la casa, Mateo aprovechó un descuido de la anciana, que había bajado a ayudar en la cocina desbordada, y se deslizó sigilosamente fuera de su habitación. Bajó los escalones de madera crujiente con la cautela de un gato, con los pies descalzos para no hacer vibrar el suelo. Llegó hasta el descansillo de la gran escalera de mármol que daba al salón principal. Desde allí, oculto entre las sombras de la barandilla de caoba, se asomó al abismo de luz y ruido. Lo que vio le dejó sin aliento, pero no por la belleza que su padre tanto se esforzaba en mostrar. A los ojos de Mateo, la fiesta no era un baile de elegancia, sino un carnaval de máscaras grotescas. Don Álvaro se paseaba entre los invitados con una copa de cristal en la mano, riendo a carcajadas con esa risa ensayada que usaba para los negocios. Llevaba un traje impecable y su pecho estaba hinchado de orgullo, pero Mateo, con su visión del alma, no veía el traje caro. Veía una nube negra y pegajosa que se aferraba a los hombros de su padre, una sombra que parecía alimentarse de cada mentira que salía de su boca. Alrededor de él, las damas con joyas brillantes y los caballeros con puros importados también tenían sus propias sombras. Sus sonrisas eran dientes afilados, sus elogios eran serpientes de humo gris. Mateo vio cómo un hombre palmeaba la espalda de su padre mientras, en su aura, aparecía el color verdoso de la envidia pura. Vio a una mujer besar la mejilla de su madre, doña Sofía, mientras una neblina de desprecio la rodeaba. Era un espectáculo aterrador de hipocresía, un teatro donde todos fingían ser felices mientras sus almas gritaban de soledad y codicia. Doña Sofía estaba sentada en un rincón, hermosa pero apagada, como una muñeca de porcelana que ha sido dejada en la estantería. Su aura era de un azul pálido, casi transparente, el color de la resignación.
Mateo sintió un impulso irresistible de bajar y tomarla de la mano, de sacarla de ese pozo de víboras. En su inocencia quiso enviarle un mensaje, una señal de que él estaba allí, vigilando, amando. Buscó en el bolsillo de su pantalón corto y encontró uno de sus dibujos. Era un simple pájaro azul que había pintado esa mañana, un pájaro con las alas extendidas hacia un sol gigante. Con manos torpes pero decididas, dobló el papel una y otra vez, hasta convertirlo en un pequeño avión. Se acercó al borde de la barandilla, apuntó hacia donde estaba su madre y lo lanzó. El avión de papel planeó suavemente, impulsado por las corrientes de aire caliente del salón. Giró en espiral, descendiendo con una gracia que contrastaba con la rigidez de los invitados. Pero el destino, o tal vez la misma mano de Dios que quería precipitar los acontecimientos, hizo que el avión no aterrizara en el regazo de su madre. Una ráfaga de aire provocada por un camarero que pasaba hizo que el avión cambiara de rumbo y fuera a caer directamente en la copa de vino del alcalde, el invitado de honor, justo cuando éste se disponía a brindar con don Álvaro. El vino tinto salpicó la camisa blanca del alcalde, provocando un grito de sorpresa y el silencio inmediato de la orquesta. «¿Qué es esto?», bramó el alcalde, sacando el papel mojado de su copa. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba, hacia la oscuridad del descansillo de la escalera. Y allí, paralizado por el miedo, iluminado por el resplandor de la lámpara de araña, estaba Mateo, un niño pequeño, descalzo, con el pelo revuelto y unos ojos enormes que miraban a la multitud con pánico. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier losa de piedra. Don Álvaro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su secreto, su vergüenza, estaba expuesto ante la élite de San Juan. Vio las miradas de curiosidad, los susurros que empezaban a correr como la pólvora. ¿Quién es ese niño? ¿Acaso tienen otro hijo? ¿Por qué se ve tan descuidado? Álvaro, ¿quién es esa criatura?, preguntó la esposa del alcalde, ajustándose las gafas con desdén. Fue el momento de la verdad para don Álvaro. Podía haber subido, tomado a su hijo en brazos y haber dicho: «Es Mateo mi hijo y lo amo». Pero el orgullo, ese monstruo insaciable que vivía en su pecho, tomó el control. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el hielo, y con una voz firme que no tembló ni un ápice, pronunció la mentira más cruel de su vida. «Disculpen, señores, es el hijo de una de las sirvientas que tenemos en el servicio. El pobrecito es retrasado, mudo y un poco salvaje. A veces se escapa de su cuarto. No le hagan caso». La frase golpeó a Mateo con la fuerza de un latigazo físico. Aunque no podía oír las palabras exactas, leyó el rechazo en la postura de su padre, en el asco fingido de los invitados, en la lágrima solitaria que rodó por la mejilla de su madre, quien bajó la cabeza incapaz de contradecir a su marido. El hijo de la sirvienta, el retrasado. En ese instante, algo se rompió dentro del corazón de Mateo, algo que ni todos los colores del mundo podrían reparar. Don Álvaro hizo una señal brusca a dos de sus guardias de seguridad. «Llévenselo y asegúrense de que no vuelva a molestar a mis invitados». Los hombres subieron las escaleras con pasos pesados. Mateo no opuso resistencia. Se dejó agarrar por los brazos fuertes de los guardias, sintiendo cómo sus pies se despegaban del suelo. Mientras lo arrastraban hacia la oscuridad del pasillo, no dejó de mirar a su padre, no con odio, sino con una tristeza infinita, como si estuviera viendo a un hombre que se ahoga y se niega a tomar el salvavidas. Lo encerraron de nuevo en el ático, pero esta vez don Álvaro subió personalmente unos minutos después. No para consolarlo, sino para girar la llave en la cerradura con un clic metálico y definitivo. Desde el otro lado de la puerta, Mateo sintió la vibración de la voz de su padre, ronca de furia contenida. «Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más me vas a avergonzar. Mañana mismo buscaré un lugar donde te enseñen disciplina.
Lejos de aquí, Mateo se quedó solo en la oscuridad. Se acercó a la ventana redonda y miró hacia abajo, a la fiesta que continuaba como si nada hubiera pasado. La música había vuelto a sonar, las risas volvían a estallar. Pero Mateo ya no veía colores. Esa noche, por primera vez, tomó el carboncillo negro y comenzó a dibujar furiosamente en la pared. No dibujó pájaros ni flores, dibujó grietas, grietas enormes que partían la casa en dos, lenguas de fuego que salían del suelo y consumían las sonrisas falsas. Su inocencia había muerto esa noche, asesinada por la vanidad de su padre, y en su lugar había nacido el profeta del desastre. La mañana siguiente a la fiesta amaneció con un sol pálido y enfermizo, filtrándose a través de las nubes grises que comenzaban a acumularse sobre el valle. En la mansión, el servicio se afanaba en limpiar los restos del banquete, copas rotas, servilletas manchadas de vino y flores marchitas que yacían por el suelo como cadáveres de una batalla perdida. Pero mientras abajo se barría la suciedad de la vanidad, arriba, en el ático, Mateo estaba librando su propia guerra contra lo invisible. Desde que su padre lo había encerrado con llave la noche anterior, Mateo no había pegado ojo. El rechazo público y la crueldad de las palabras de don Álvaro habían abierto una compuerta en su mente que ya no podía cerrar. Las imágenes del futuro, que antes le llegaban como suaves brisas o susurros lejanos, ahora lo asaltaban con la violencia de un huracán. Veía fuego, veía vigas cayendo, sentía el calor abrasador en su piel y el humo asfixiante llenándole los pulmones. No eran pesadillas, eran certezas. Desesperado por sacar esas visiones de su cabeza, Mateo buscó sus papeles, pero se le habían acabado. Nana Rosa no había subido a reponerlos. Presa de una ansiedad febril, tomó un trozo de carbón que guardaba en una caja de madera y se dirigió a la pared blanca más grande de la habitación. Su mano temblaba, no de miedo, sino de urgencia. El primer trazo fue un rasguño negro y violento que rompió la pureza del muro. Luego otro y otro más. El carbón se desmoronaba entre sus dedos, manchándole las manos, la ropa y la cara, pero él no se detenía. Dibujó llamas, no las llamas ordenadas de una chimenea acogedora, sino lenguas de fuego caóticas y hambrientas que parecían querer salirse de la pared y devorar la habitación. Dibujó la casa, su propia casa, pero partida por la mitad, con el techo derrumbado y las ventanas como ojos vacíos y negros. Dibujó a personas, figuras alargadas y distorsionadas corriendo, con las bocas abiertas en gritos mudos que resonaban en su propia garganta cerrada. La pared se convirtió en un mural del apocalipsis, un testimonio gráfico del desastre que se avecinaba. Mateo trabajaba con una energía maniática, sudando, respirando con dificultad, sus ojos desorbitados fijos en la obra macabra que sus manos creaban sin su permiso. Cuando Nana Rosa subió al mediodía con una bandeja de comida, esperando encontrar al niño triste y acurrucado en la cama, se le cayó la bandeja de las manos. El estruendo de los platos rotos hizo que Mateo se girara bruscamente. Su aspecto era aterrador, cubierto de hollín negro, con el pelo revuelto y una mirada salvaje que Rosa nunca le había visto. Pero lo que heló la sangre de la anciana no fue el niño, sino la pared. «¡Santísima Virgen!», exclamó Rosa, llevándose las manos a la boca y persignándose repetidamente. «Niño, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué es esta oscuridad?». Rosa se acercó a la pared, hipnotizada por la violencia de los dibujos. Aunque eran solo trazos negros sobre fondo blanco, ella juraría que podía sentir el calor que emanaban. No eran garabatos de un niño berrinchudo, tenían una fuerza profética que le erizaba la piel. Reconoció la fachada de la mansión entre las llamas dibujadas. Reconoció la figura alta y rígida de don Álvaro, dibujada cayendo al vacío. «Esto no es bueno. Esto no es bueno», murmuraba Rosa con lágrimas en los ojos. «Tienes que parar, mi amor.
Tu padre, si ve esto. Pero Mateo no la escuchaba. Se acercó a ella, la agarró del delantal con sus manos sucias y la sacudió, señalando frenéticamente los dibujos y luego la ventana, donde el cielo se estaba poniendo cada vez más oscuro. Hizo gestos de fuego, correr, salir. Sus labios se movían sin sonido, intentando articular una advertencia que nadie más podía entender. Rosa, asustada por el estado del niño, bajó corriendo las escaleras a pesar de su reumatismo y buscó a doña Sofía. La encontró en el salón, supervisando a las criadas con aire distraído. «Señora, tiene que subir», dijo Rosa, jadeando. «Es el niño. Algo le pasa. Ha pintado cosas terribles en la pared. Parece poseído». El rostro de Sofía palideció. Sin decir una palabra, siguió a la nodriza escaleras arriba. Cuando entró en el ático y vio el mural del caos, se llevó una mano al pecho, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. La habitación, que solía ser un refugio de paz y luz, ahora parecía la celda de un loco. Mateo estaba en un rincón, exhausto, con el trozo de carbón aún apretado en su mano como un arma. «Mateo», susurró Sofía, acercándose con cautela. «¿Por qué has hecho esto? Estás enfadado por lo de anoche». «Lo siento, mi vida, lo siento tanto». Sofía interpretó los dibujos como una manifestación de ira, una rabieta de un niño herido por el rechazo de su padre. No vio la advertencia, solo vio el dolor. Intentó abrazarlo, pero Mateo se tensó. Él la miró a los ojos con una intensidad desesperada, negando con la cabeza. No era ira, era miedo. Miedo por ella, miedo por todos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y don Álvaro entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio de una energía fría y autoritaria. Había subido alertado por el alboroto de Rosa. Sus ojos recorrieron la escena, los platos rotos en el suelo, su esposa llorando, su hijo cubierto de suciedad y finalmente la pared profanada. Para don Álvaro, aquello fue la gota que colmó el vaso. No vio profecía, ni dolor, ni advertencia, solo vio vandalismo. Vio la prueba definitiva de que su hijo no solo era mudo, sino que estaba mentalmente perturbado, una manzana podrida que amenazaba con infectar todo el cesto. «¡Basta!», bramó, su voz retumbando en las paredes del ático. «Ya basta de esta locura. Mira lo que ha hecho. Ha destruido la habitación. Está completamente loco». «Álvaro, por favor», suplicó Sofía, poniéndose entre su marido y el niño. «Es solo un niño. Está asustado». Lo de anoche fue una humillación», interrumpió él, señalando a Mateo con un dedo acusador. «Y esto es la confirmación. No podemos tenerlo aquí, Sofía. Es peligroso. Mira esa violencia en los dibujos. Mañana podría prender fuego a la casa de verdad si se le cruzan los cables». La ironía de sus palabras flotó en el aire, pesada y tóxica. Don Álvaro estaba prediciendo su propio destino sin saberlo, culpando al único ser que intentaba salvarlo. Mateo miró a su padre, no bajó la mirada como solía hacer. Se mantuvo erguido, a pesar de su pequeña estatura. Entendió cada gesto, cada tono de voz. Sabía lo que venía. «He tomado una decisión», dijo Álvaro, volviéndose hacia su esposa y hablando como si Mateo fuera un mueble más de la habitación. «He contactado con el Instituto San Gabriel, en el norte. Es un lugar para casos como el suyo. Tienen muros altos, disciplina férrea y médicos que sabrán qué hacer con él. Se lo llevarán mañana a primera hora». Sofía sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Rosa empezó a llorar en silencio en la puerta. «Es por su bien», añadió Álvaro, con ese tono de falsa piedad que usan los tiranos para justificar su crueldad. «Aquí no tiene futuro. Allí, al menos estará controlado». Don Álvaro se acercó a Mateo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El padre esperaba ver miedo o súplica en los ojos del hijo,
Pero lo que vio lo desconcertó. Vio lástima, una lástima profunda, antigua, como si el niño estuviera mirando a un hombre muerto. «Límpiate», dijo Álvaro con brusquedad, sintiéndose incómodo ante esa mirada, «y despídete de estas paredes. No volverás a verlas». El patrón salió de la habitación, llevándose consigo a una doña Sofía destrozada, dejando a Mateo solo una vez más. El niño no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Se acercó a la pared, buscó un pequeño espacio en blanco entre las llamas negras y con el último trozo de carbón que le quedaba, dibujó una sola cosa, una lágrima enorme cayendo sobre un corazón roto. Luego se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y esperó. Afuera, el viento comenzó a aullar. Las primeras gotas de lluvia golpearon el cristal de la ventana redonda como piedras lanzadas por un gigante enfurecido. El cielo se oscureció por completo, tragándose la luz del sol. La tormenta, la verdadera tormenta, había llegado, y con ella la noche que cambiaría el destino de Viña Dorada para siempre. La noche cayó sobre el valle de San Juan como un sudario negro y pesado. No era una noche cualquiera. El cielo parecía haberse abierto para liberar toda su furia contenida. Una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas azotaba la región, con vientos que aullaban entre los viñedos, arrancando las cepas más débiles y haciendo temblar los cimientos de las casas más antiguas. Los truenos retumbaban con tal violencia que parecían cañonazos disparados por un ejército invisible, y los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando el paisaje con destellos espectrales de luz blanca y azulada. Dentro de la mansión Viña Dorada, el ambiente era opresivo. Las luces parpadeaban nerviosamente, luchando por mantenerse encendidas contra la inestabilidad de la red eléctrica, hasta que finalmente, con un chasquido seco, todo se apagó. La oscuridad absoluta engulló la casa, dejando solo el resplandor intermitente de la tormenta que se colaba por las ventanas. En el dormitorio principal, en el primer piso, don Álvaro dormía un sueño profundo y pesado, inducido por el cansancio de los últimos días y por el exceso de vino que había bebido para acallar su conciencia. A su lado, doña Sofía se removía inquieta entre las sábanas de seda, atrapada en pesadillas donde su hijo la llamaba desde un pozo profundo y ella no podía alcanzarlo. El ruido de la lluvia golpeando contra los cristales y el rugido del viento actuaban como una canción de cuna macabra, ahogando cualquier otro sonido que pudiera venir del interior de la casa. Estaban aislados en su propia burbuja de inconsciencia, vulnerables como nunca antes lo habían estado. Pero en el ático, Mateo estaba despierto. Para un niño que vive en el silencio, una tormenta no se escucha, se siente. Mateo estaba acurrucado en su cama, con las rodillas pegadas al pecho, sintiendo cómo las vibraciones de los truenos recorrían las vigas de madera del suelo y subían por las patas de su cama hasta hacerle castañetear los dientes. Cada relámpago que iluminaba la habitación proyectaba sombras danzantes sobre sus dibujos en la pared, haciendo que las llamas de carbón parecieran moverse de verdad, como si estuvieran cobrando vida. De repente, Mateo se incorporó. Algo había cambiado en el aire. No era el olor a ozono de la lluvia, ni el aroma a humedad de la tierra mojada. Era algo más sutil, más peligroso. Sus fosas nasales se dilataron. Un olor acre, picante y seco comenzó a filtrarse por debajo de la puerta cerrada. Humo. Mateo saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Puso la mano en la madera y la retiró al instante. Estaba tibia, no caliente todavía, pero sí más caliente de lo normal. Pegó la mejilla al suelo, sintiendo una vibración diferente, no la del trueno que viene de arriba, sino un crepitar constante y voraz que venía de abajo. Su corazón comenzó a latir desbocado en su pecho, golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. Abajo, en la cocina, el desastre había comenzado con un simple chispazo. Un viejo cableado,
roído por el tiempo y sobrecargado por la tormenta, había hecho cortocircuito detrás de la nevera. Una chispa insignificante saltó sobre las cortinas de encaje de la ventana. En cuestión de segundos, la tela seca prendió como yesca. El fuego, alimentado por las corrientes de aire que se colaban por las rendijas, creció con un apetito monstruoso. Lamió los armarios de madera barnizada, devoró los manteles de lino y trepó por las paredes empapeladas buscando oxígeno. El fuego no hacía ruido para Mateo, pero él podía verlo con su mente. Veía los colores rojos y naranjas que tanto temía, danzando en la oscuridad de la planta baja. Corrió hacia la puerta y golpeó con sus pequeños puños. ¡Pum! 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 Los golpes resonaron en el ático, pero fueron engullidos al instante por el estruendo de un trueno que sacudió la casa entera. Nadie vino. Nadie podía oírlo. Mateo intentó gritar. Abrió la boca, tensó los músculos del cuello, forzó el aire desde sus pulmones con toda su alma. ¡Ah! Pero de su garganta solo salió ese sonido ahogado, ese graznido ronco y patético que tantas veces había provocado la burla de otros niños. Era un grito mudo, un grito que moría antes de nacer. La desesperación se apoderó de él, corrió hacia la ventana redonda, la lluvia azotaba el cristal con furia. Miró hacia abajo, hacia el jardín, esperando ver a algún guardia, a alguien del servicio, pero no había nadie. La tormenta había obligado a todos a refugiarse en sus casetas o en el ala de servicio, lejos de la casa principal. Estaba solo, completamente solo. El humo comenzó a entrar en el ático, primero como hilos finos y grises que bailaban en el aire, luego como una niebla espesa y asfixiante que le hacía picar los ojos y toser. Mateo sabía lo que eso significaba. El fuego estaba subiendo. La escalera de madera, la única salida normal, se estaba convirtiendo en una chimenea mortal. Miró a su alrededor buscando una salida. Sus ojos se posaron en la silla de madera maciza que usaba para alcanzar los estantes altos. Una idea loca, peligrosa, cruzó su mente. No podía bajar por la escalera. No podía gritar. Solo le quedaba una opción: salir hacia la tormenta para volver a entrar. Arrastró la silla hasta la ventana. El humo ya cubría el techo de la habitación, bajando rápidamente como una manta mortal. Mateo se subió a la silla. Era pequeño para su edad, pero el miedo le dio una fuerza que no sabía que tenía. Cogió su caja de lápices de madera pesada y golpeó el centro del cristal. ¡Crack! El vidrio se astilló, pero no se rompió. Golpeó de nuevo, con más fuerza, ignorando el dolor en sus manos. ¡Crack! El cristal estalló en 1000 pedazos, dejando entrar una ráfaga de viento helado y lluvia que le golpeó la cara como una bofetada. Pero junto con el aire fresco, entró también el rugido ensordecedor de la tormenta. Mateo no lo oyó, pero sintió la presión del viento empujándolo hacia atrás. No dudó. Se quitó la camisa del pijama para no engancharse, y con el torso desnudo y temblando de frío, se encaramó al alféizar de la ventana. Miró hacia abajo. La caída era mortal. Pero justo debajo de su ventana, a unos 2 metros, había un pequeño tejadillo que sobresalía sobre el balcón de la habitación de sus padres. Estaba resbaladizo por la lluvia, oscuro y traicionero. Mateo miró hacia atrás, a su habitación, a sus dibujos en la pared que ahora desaparecían tras la cortina de humo. Sabía que si se quedaba, moriría asfixiado en cuestión de minutos, pero si salía, tal vez también moriría. Cerró los ojos un instante, imaginó la cara de su madre y luego la de su padre. Recordó la mirada de desprecio de don Álvaro, pero también recordó algo más profundo: el deseo desesperado de ser visto, de ser útil, de ser amado. Tomó aire, se persignó torpemente como le había enseñado Nana Rosa y saltó hacia la oscuridad, hacia el vacío, confiando su vida a las manos invisibles de esos ángeles con los que, según decían, él hablaba en silencio. El impacto contra el pequeño tejadillo de pizarra fue brutal.
Mateo aterrizó de mala manera, con las rodillas y las palmas de las manos golpeando violentamente contra la superficie dura y fría. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo, arrancándole un gemido silencioso que se perdió en el rugido del viento. Por un segundo, el mundo le dio vueltas. La lluvia helada le azotaba la espalda desnuda como miles de agujas de hielo, y las tejas mojadas eran tan resbaladizas como si estuvieran cubiertas de aceite. Sus pies descalzos patinaron y sintió el vértigo nauseabundo del vacío tirando de él hacia la oscuridad del jardín, varios metros más abajo. Sus dedos pequeños y desesperados arañaron la pizarra, buscando cualquier grieta, cualquier saliente al que aferrarse. Sus uñas se rompieron y la sangre caliente brotó de las yemas, mezclándose con el agua de lluvia que corría a torrentes por el tejado. Jadeaba, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, pero no se permitió soltarse. Sabía que si caía, no habría nadie para recogerlo. Y peor aún, sabía que si él moría allí, sus padres morirían en sus camas, ahogados en el sueño dulce del humo tóxico. Mateo alzó la vista. La ventana del dormitorio principal estaba a solo 3 metros de distancia, pero en medio de aquella tormenta infernal, esos 3 metros parecían un océano inabarcable. El viento soplaba con una fuerza descomunal, empujándolo contra la fachada de la casa, obligándolo a pegarse a las tejas como una lagartija asustada. Cada ráfaga era un puñetazo invisible que amenazaba con arrancarlo de su precario refugio. «¡Vamos!», se gritó a sí mismo en su mente, la única voz que poseía. «¡Muévete, Mateo! ¡Mamá te necesita!». Comenzó a arrastrarse. Fue una tortura lenta y agonizante. Avanzaba centímetro a centímetro, clavando los codos y las rodillas en la superficie abrasiva, ignorando el dolor punzante de los cortes y los golpes. La lluvia le entraba en los ojos, cegándolo, obligándolo a guiarse casi por instinto. De vez en cuando, un relámpago iluminaba la escena con una luz espectral, mostrándole el abismo negro bajo sus pies y la silueta amenazante de los árboles sacudidos por el vendaval. Dentro de la casa, el monstruo de fuego ya había devorado la cocina y avanzaba rugiendo por el pasillo principal. Mateo podía sentir el calor que irradiaban las paredes de piedra, un contraste aterrador con el frío que le calaba los huesos. Podía ver, a través de una ventana lateral del pasillo, el resplandor anaranjado y siniestro de las llamas que bailaban como demonios liberados. El tiempo se agotaba. El humo negro, denso y letal, ya debía estar filtrándose por debajo de las puertas de los dormitorios. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus manos tocaron la barandilla de hierro forjado del balcón de sus padres. Mateo soltó un suspiro de alivio que se convirtió en tos cuando el aire frío le llenó los pulmones. Con un último esfuerzo sobrehumano, se impulsó y saltó la barandilla, cayendo pesadamente sobre el suelo de baldosas del balcón. Estaba a salvo de la caída, pero la verdadera pesadilla acababa de empezar. Se levantó tambaleándose y corrió hacia las grandes puertas acristaladas que daban al dormitorio. Pegó la cara al vidrio frío y mojado. Lo que vio dentro le heló la sangre más que la tormenta. La habitación estaba sumida en una penumbra engañosa. Don Álvaro y doña Sofía yacían en la cama, inmóviles, aparentemente en paz. Pero el aire de la habitación ya no era transparente. Una neblina grisácea, fina pero mortal, flotaba cerca del techo, descendiendo lentamente como una sentencia de muerte silenciosa. El humo, el asesino invisible. Mateo golpeó el cristal con los puños. Pum, 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 nada, ni un movimiento en la cama. El sueño de sus padres era profundo, pesado, tal vez ya afectado por la falta de oxígeno o por el vino de la cena. El ruido de la tormenta afuera era tan ensordecedor que sus golpes eran como el aleteo de una mariposa contra un huracán. La frustración de Mateo alcanzó su punto máximo. Abrió la boca para gritar,
para liberar todo el miedo y la angustia que tenía dentro. Quería gritar, papá, quería gritar, fuego, quería gritar cualquier cosa que los despertara. Pero, como siempre, su garganta le falló. Solo salió un siseo ronco, un gemido de impotencia que le desgarró el alma. Se golpeó el pecho con rabia, maldiciendo su mudez, maldiciendo el silencio que Dios le había impuesto. ¿De qué servía ver el peligro si no podía anunciarlo? ¿De qué servía ser un ángel guardián si no tenía trompeta? Pero entonces recordó las palabras de Nana Rosa. Dios no se equivoca, mi niño. Si te quitó la voz, es porque te dio manos para hacer lo que otros solo dicen. Mateo dejó de intentar gritar. Miró a su alrededor en el balcón, buscando algo, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en una pesada maceta de barro cocido, donde su madre cultivaba geranios. Era grande, pesada, casi tanto como él. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la maceta. La agarró con ambas manos, apretando los dientes. Pesaba 1 tonelada. Sus brazos delgados temblaron bajo el esfuerzo, sus músculos se tensaron hasta el límite. ¡Arriba!, pensó. ¡Arriba! Con un gruñido gutural, levantó la maceta hasta la altura de su pecho. El agua de la tierra mojada se derramó sobre su pijama, ensuciándolo de barro, pero no le importó. Retrocedió 2 pasos, tomando impulso. Miró a sus padres una última vez a través del vidrio, pidiendo perdón en silencio por lo que iba a hacer. Y luego, con toda la furia de su amor desesperado, lanzó la maceta contra el centro de la puerta acristalada. Crash. El sonido del vidrio rompiéndose fue explosivo, agudo y maravilloso. Los fragmentos de cristal salieron disparados hacia el interior de la habitación como diamantes mortales, brillando bajo la luz de los relámpagos. El viento y la lluvia aprovecharon la brecha para irrumpir en el dormitorio con violencia, haciendo volar las cortinas y dispersando el humo acumulado. El estruendo fue suficiente. Don Álvaro se incorporó de golpe en la cama, con los ojos desorbitados y el corazón acelerado, confundido entre el sueño y la realidad. Doña Sofía gritó, llevándose las manos a la cara. ¿Qué? ¿Qué pasa?, balbuceó Álvaro, tosiendo por el humo que ahora, agitado por el viento, se hacía más evidente. Y allí, de pie en el marco de la puerta rota, recortado contra la luz de los relámpagos, estaba su hijo, Mateo, pequeño, empapado, sangrando por las manos y las rodillas, temblando de frío y de miedo, pero con una mirada de determinación feroz que don Álvaro jamás había visto en ningún hombre. No era el niño mudo, no era el retrasado. En ese momento, bajo la lluvia y el fuego, Mateo parecía un guerrero antiguo, un espíritu enviado para librar batalla contra la muerte misma. Don Álvaro se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Mateo, ¿cómo había llegado allí? ¿Por qué estaba sangrando? ¿Por qué había roto la ventana? Mateo no esperó a que su padre entendiera. Saltó sobre los cristales rotos, ignorando cómo se clavaban en sus pies descalzos, y corrió hacia la cama. Agarró la mano de su padre con sus dedos helados y tiró de él con una fuerza sorprendente. Señaló hacia la puerta del dormitorio, donde el humo empezaba a entrar en volutas negras y espesas desde el pasillo. Luego, se llevó las manos a la garganta, hizo el gesto de asfixia, con los ojos muy abiertos, imitando la muerte. Don Álvaro olió el aire, quemado, madera vieja ardiendo. El instinto de supervivencia finalmente se despertó en su cerebro adormilado. ¡Fuego!, gritó, saltando de la cama y sacudiendo a Sofía. ¡Sofía, despierta! ¡La casa se quema! Sofía, aturdida y llorando, se aferró al brazo de su marido. «¿Mateo?», preguntó ella, mirando al niño. «¿Qué hace Mateo aquí?». «Nos ha salvado», murmuró Álvaro, mirando la maceta rota y la ventana destrozada. Pero no había tiempo para explicaciones. El rugido del incendio ya se escuchaba al otro lado de la puerta del dormitorio. Las llamas estaban cerca, muy cerca.
Mateo tiró de nuevo de la mano de su padre, pero esta vez no señaló hacia la puerta del pasillo. Negó con la cabeza violentamente cuando Álvaro intentó ir hacia allí. Mateo sabía que el pasillo era una trampa mortal. Había visto el fuego devorando la escalera en sus visiones. Si abrían esa puerta, la corriente de aire provocaría una explosión de fuego, backdraft, que los mataría al instante. El niño señaló hacia el armario empotrado de caoba que ocupaba toda una pared. Álvaro lo miró confundido. ¿El armario? No podemos escondernos ahí, nos asaremos vivos, gritó el padre, preso del pánico. Pero Mateo no lo soltó. Con una insistencia frenética, empujó a su padre hacia el armario, golpeando la madera del fondo con sus puños ensangrentados. Sus ojos suplicaban: «Confía en mí. Por una vez en tu vida, confía en mí». El caos se apoderó de la habitación con una velocidad vertiginosa. El humo, que segundos antes era una neblina gris, se transformó en una cortina negra y densa que devoraba la luz y el aire. Don Álvaro, tosiendo violentamente y con los ojos llorosos por el picor, agarró a doña Sofía del brazo y la arrastró hacia la puerta principal del dormitorio, la que daba al pasillo y a las escaleras. Su instinto le gritaba que esa era la única salida lógica, la ruta de escape que había conocido toda su vida. «Rápido, Sofía», gritó, su voz quebrada por la tos. «Tenemos que bajar antes de que el fuego llegue arriba». Pero Mateo sabía la verdad. Había visto el fuego devorando las escaleras en sus visiones y sentía el calor infernal irradiando desde el otro lado de esa madera lacada. Abrir esa puerta sería firmar su sentencia de muerte. El oxígeno entraría de golpe y provocaría una explosión que los incineraría en el acto. El niño se lanzó hacia adelante, interceptando a su padre justo cuando éste extendía la mano hacia el pomo de bronce. Se interpuso entre el hombre y la puerta, extendiendo sus brazos delgados en cruz, formando una barrera humana frágil pero decidida. Sacudió la cabeza con frenesí. Sus ojos inyectados en sangre por el humo suplicaban: «No, por ahí no, vas a morir». «Quítate, Mateo», bramó Álvaro, presa del pánico, sin entender nada. «Estás loco, nos vamos a quemar vivos aquí, déjame abrir». El padre intentó apartarlo de un empujón, pero Mateo se aferró a sus piernas con una fuerza desesperada, clavando sus dedos en la tela del pijama. Abrió la boca para gritar, para explicarle, para decirle que el pasillo era un horno. Las palabras se agolparon en su garganta, quemándole más que el humo. «Papá, el fuego está ahí, no abras». Pero de sus labios solo salió ese sonido gutural, ese graznido roto y húmedo que era su maldición. Fue el momento más doloroso de su corta vida. Ver a la persona que amas a punto de cometer un error fatal y no tener la voz para detenerla. Mateo sintió que el pecho le estallaba. Las lágrimas de impotencia y frustración se mezclaron con el hollín en su cara. Golpeó el suelo con los pies, señaló la puerta y se pasó el dedo por el cuello en señal de muerte, pero el terror de Álvaro era ciego y sordo. «Sofía, ayúdame con él», gritó Álvaro, forcejeando con el niño. «Está en shock». En ese instante, la madera de la puerta comenzó a crujir y a oscurecerse rápidamente desde el centro. La pintura blanca se llenó de burbujas y empezó a desprenderse. Un silbido agudo, como el de una serpiente gigante, se escuchó a través de las rendijas. El calor que emanaba de la puerta se volvió insoportable, obligando a Álvaro a retroceder instintivamente, soltando el pomo justo a tiempo. «Dios mío», gritó Sofía, señalando la base de la puerta, por donde empezaban a asomar lenguas de fuego anaranjadas que lamían la alfombra. «Está ahí, el fuego está ahí». Álvaro miró la puerta, luego a su hijo. La comprensión le golpeó como un mazo. Si hubiera abierto esa puerta estarían muertos. El niño tonto, el niño inútil, acababa de salvarles la vida por segunda vez en menos de 5 minutos. Pero no había tiempo para agradecimientos. El fuego estaba entrando,
La ventana rota por Mateo dejaba entrar viento, que avivaba las llamas que ya empezaban a devorar las cortinas del otro lado de la habitación. Estaban atrapados. Mateo no perdió un segundo. Aprovechando que su padre estaba paralizado por el terror, corrió hacia el gran armario de caoba empotrado en la pared opuesta. Era un mueble antiguo, pesado, que había estado allí desde los tiempos del abuelo de Álvaro. Mateo abrió las puertas de par en par, revelando filas de trajes caros y vestidos de noche que ahora olían a humo. Sin dudarlo, comenzó a arrojar la ropa al suelo con una furia maníaca. Trajes de seda, camisas almidonadas, abrigos de piel, todo volaba por los aires mientras Mateo buscaba el fondo del armario. «¿Qué hace?», gimió Sofía, abrazada a su marido. «¿Se quiere esconder ahí? Nos asfixiaremos». Álvaro iba a detenerlo, a decirle que esconderse en un armario de madera en medio de un incendio era un suicidio. Pero algo en la mirada de Mateo lo detuvo. El niño se giró un segundo y en sus ojos no había locura, sino una claridad absoluta. «Sígueme», decían esos ojos, «confía». Mateo llegó al panel de madera del fondo. Durante sus años de soledad, explorando cada rincón de la casa como un ratón curioso, había descubierto que aquel panel estaba suelto. Detrás de él había un hueco estrecho, un antiguo conducto de servicio o pasadizo que los sirvientes usaban hace un siglo para moverse entre las plantas sin ser vistos y que conectaba con la bodega subterránea de vinos. Era su secreto, su guarida, el lugar donde se escondía cuando los gritos de su padre eran demasiado fuertes. Con sus dedos pequeños y ensangrentados, buscó el resorte oculto en la moldura. Clic, un sonido mecánico, seco y maravilloso. El panel de madera cedió y se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad fresca y húmeda que contrastaba con el calor infernal de la habitación. «¡Un pasadizo!», exclamó Álvaro, incrédulo. No sabía que esto existía. Mateo se metió en el hueco y les hizo señas frenéticas con la mano. «Vengan, rápido». El fuego ya había tomado la mitad de la habitación. La cama matrimonial, con su dosel de telas finas, era ahora una antorcha gigante. El calor era tan intenso que la piel de la cara les ardía. «Vamos, Sofía». Álvaro empujó a su esposa hacia el interior del armario, pasando por encima de la montaña de ropa cara que ahora parecía basura inútil. Doña Sofía entró en el pasadizo, sollozando y tosiendo. Álvaro la siguió, pero antes de entrar, miró hacia atrás. Vio su habitación, su santuario, siendo consumido por la destrucción. Vio la foto de su boda en la mesilla de noche, el marco de plata derritiéndose como cera. Todo lo que había construido, todo su orgullo, se estaba convirtiendo en ceniza. Pero entonces sintió una mano pequeña y firme que tiraba de su pantalón. Miró hacia abajo. Mateo estaba allí, en la oscuridad del túnel, esperándolo. No le importaba la casa, no le importaba el dinero. Solo le importaba él, su padre, el hombre que lo había despreciado. Álvaro sintió que una lágrima caliente se deslizaba por su mejilla, mezclándose con el sudor. Entró en el pasadizo y, con un último esfuerzo, ayudó a Mateo a cerrar el panel de madera desde dentro, justo cuando el techo del dormitorio se desplomaba con un estruendo apocalíptico, sepultando la vida que conocían bajo toneladas de escombros ardiendo. Quedaron sumidos en la oscuridad total del túnel, envueltos en un silencio repentino, solo roto por sus propias respiraciones agitadas. Pero por primera vez en 10 años, en esa oscuridad estrecha y sucia, estaban juntos, realmente juntos. La oscuridad dentro del pasadizo no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad física, pesada y asfixiante, que parecía apretarles el pecho con cada respiración. El aire olía a moho antiguo, a tierra húmeda y de forma alarmante, a humo que se filtraba desde las grietas del techo. El estruendo del incendio, devorando el dormitorio principal sobre sus cabezas, sonaba ahora amortiguado,
como el rugido de una bestia lejana, pero las vibraciones se sentían en las paredes de piedra, sacudiendo el polvo acumulado durante décadas sobre sus hombros. Don Álvaro, el hombre que siempre había caminado con la cabeza alta y la mirada segura, se encontraba ahora reducido a la más absoluta impotencia. En aquella negrura total, sus ojos no servían de nada. Tropezaba con cada escalón irregular, se golpeaba los hombros contra las paredes estrechas y sentía que el pánico, frío y pegajoso, empezaba a trepar por su espalda. Mateo, Sofía, susurró, con la voz temblorosa de un niño perdido. «Estoy aquí, Álvaro». «Tengo miedo», respondió Sofía, aferrada a la chaqueta de su pijama, sollozando suavemente. Pero Mateo no respondió. No podía. Sin embargo, Álvaro sintió algo que lo calmó al instante. Una mano pequeña, firme y cálida que buscó la suya en la oscuridad y la apretó con fuerza. Era la mano de su hijo. Esa mano que él había rechazado tantas veces, esa mano que consideraba inútil, ahora era su única guía. Mateo conocía aquel túnel como la palma de su mano. Había pasado incontables horas allí, escondiéndose de la ira de su padre o simplemente jugando a ser un explorador subterráneo. Para él, la oscuridad no era un enemigo, sino una vieja amiga. Sabía exactamente dónde estaba el escalón roto, donde el techo bajaba peligrosamente y donde las raíces de los árboles del jardín habían perforado la mampostería. Sin palabras, tiró de su padre, obligándolo a agacharse justo antes de que se golpeara la cabeza contra una viga baja. «Cuidado», murmuró Álvaro, sorprendido por la precisión del niño. Avanzaron penosamente, un paso a la vez, en una procesión inversa a la jerarquía natural. El niño débil guiaba al padre fuerte. Álvaro comenzó a sentir una vergüenza profunda, ardiendo en su interior, más dolorosa que el humo en sus pulmones. Se dio cuenta de que durante 10 años había estado ciego no por la oscuridad, sino por su propio ego. Había creído que Mateo necesitaba su protección o su ocultamiento, cuando en realidad era él quien necesitaba la luz interior de Mateo. El túnel desembocaba, como Mateo bien sabía, en la gran bodega subterránea de la mansión, el orgullo y la joya de la corona de viña dorada. Allí reposaban barriles de roble centenarios y estanterías infinitas con las cosechas más premiadas de la familia. Llegaron a una puerta de hierro oxidado al final del pasillo. Mateo la empujó con el hombro, gimiendo por el esfuerzo, hasta que se dio con un chirrido metálico. Entraron tropezando en la bodega. El alivio duró poco. Aunque la bodega estaba bajo tierra y construida en piedra, el calor allí era sofocante. El fuego de arriba había calentado la estructura hasta convertir el sótano en un horno. Algunas vigas del techo que conectaban con la planta baja habían cedido y brasas ardientes caían como lluvia dorada sobre los barriles de vino. El aire estaba cargado de vapor de alcohol, una bomba de tiempo a punto de estallar. «¡Tenemos que salir! ¡La salida norte!», gritó Álvaro, tosiendo y señalando hacia el extremo opuesto de la inmensa sala. Corrieron entre las filas de barricas, esquivando los escombros que caían. Pero cuando llegaron a la puerta de salida que daba al exterior, el corazón de Álvaro se detuvo. Un enorme estante de madera maciza, cargado con cientos de botellas, se había volcado debido a las vibraciones del derrumbe, bloqueando completamente la puerta de hierro. «¡No, Dios mío, no!», gritó Álvaro, lanzándose contra el estante. Empujó con todas sus fuerzas, pero la estructura pesaba toneladas. Era inamovible. Estaban atrapados como ratas en una trampa. Sofía se dejó caer al suelo, vencida por el humo y la desesperación. «Vamos a morir aquí. Es el fin». Álvaro miró a su alrededor, frenético. Sus ojos se posaron en una pequeña ventana de ventilación, alta y estrecha, situada en la pared lateral. Era su única esperanza, pero estaba demasiado alta y bloqueada por... Se quedó helado.
La ventana estaba bloqueada por la vitrina de seguridad blindada donde guardaba su posesión más preciada, la lágrima de Dios. Era una botella de vino única en el mundo, fechada en 1890, la primera cosecha de su bisabuelo. Valía una fortuna incalculable, más que la casa misma. Era el símbolo de su estatus, de su historia, de todo lo que él creía importante. La vitrina estaba atornillada a la pared, justo delante de la única salida de aire viable para un niño. Mateo corrió hacia la vitrina y golpeó el cristal blindado. Nada. Miró a su padre, luego a la ventana detrás de las botellas y luego a su madre, que apenas respiraba en el suelo. Señaló la vitrina y luego hizo el gesto de romper. Álvaro entendió. Para acceder a esa ventana y sacar a Mateo, porque Sofía y él no cabrían, tenía que destruir la vitrina. Tenía que destrozar el legado de su familia. En cualquier otro momento de su vida habría dudado. Habría pensado en el dinero, en el prestigio, en la historia, pero entonces miró a Mateo. Vio sus manos sangrando, su pijama sucio, sus ojos llenos de lágrimas no por él, sino por su madre. Vio al verdadero tesoro de la familia, el único que respiraba, el único que amaba sin condiciones. «Al diablo con todo», rugió Álvaro. Buscó a su alrededor y encontró una barra de hierro que se había desprendido de una estantería. Con un grito salvaje, cargado de 10 años de arrepentimiento, arremetió contra la vitrina de su vida. ¡Crash! El cristal blindado se astilló bajo la furia del padre desesperado. ¡Crack! Golpeó de nuevo y de nuevo hasta que el vidrio cedió. La botella, la lágrima de Dios, esa joya líquida que nunca había sido abierta, cayó al suelo de piedra y se hizo añicos. El vino oscuro y espeso, el vino de los reyes, se derramó por el suelo sucio, mezclándose con la ceniza y el barro. Álvaro ni siquiera lo miró. Pisoteó los cristales y el vino derramado sin una pizca de remordimiento, trepó sobre los restos de la vitrina y golpeó la reja de ventilación con la barra de hierro hasta arrancarla de cuajo. «¡Mateo! ¡Sube!», gritó, extendiendo los brazos. Mateo negó con la cabeza, señalando a su madre. «Ella no cabe, solo tú cabes», sollozó Álvaro, con lágrimas de desesperación. «Tienes que salir tú y buscar ayuda. Nosotros aguantaremos». «Ve», Mateo dudó. No quería dejarlos, pero vio la cara de su madre, pálida y casi inconsciente. Sabía que si se quedaba, morirían los tres. Si salía, quizás podría traer a los bomberos, a los peones, a alguien. Álvaro cargó a su hijo en brazos. Por primera vez en 10 años sintió el peso de su cuerpo, la fragilidad de sus huesos. Lo alzó hacia la ventana. «Vuela, hijo, vuela y sálvanos», le gritó con la voz quebrada. Mateo se agarró al borde de la ventana. Antes de impulsarse hacia afuera, se giró y miró a su padre a los ojos. En medio del caos, del calor y del ruido, hubo un segundo de silencio perfecto. Mateo se llevó la mano al corazón y luego señaló a su padre. «Te quiero». Álvaro sintió que el alma se le caía a los pies. «Yo también», susurró, aunque sabía que el niño no podía oírlo, pero sí leerlo en sus labios. «Perdóname». Mateo desapareció por el hueco, saliendo a la tormenta. Álvaro se quedó solo en el infierno subterráneo, abrazando a su esposa inconsciente, rodeado por el olor del vino más caro del mundo, que ahora no valía más que el agua de lluvia, rezando por primera vez en su vida no a un Dios de oro y poder, sino al Dios de los humildes, al Dios de su hijo. Mateo cayó sobre el barro frío del jardín trasero como un muñeco de trapo roto. El impacto le sacó el aire de los pulmones y por un momento todo se volvió negro. La lluvia torrencial golpeaba su cuerpo pequeño y herido, lavando la sangre y el hollín de su piel, pero no podía lavar el terror que le atenazaba el corazón. Al alzar la vista, lo que vio le habría helado la sangre al hombre más valiente.
La mansión Viña Dorada, su hogar y su prisión, ardía como una antorcha gigante en la noche. Las llamas habían devorado el tejado y ahora bailaban salvajemente contra el cielo negro, desafiando a la tormenta. Pero no había tiempo para el miedo. Su padre y su madre seguían allí abajo, atrapados en la bodega, asfixiándose lentamente entre los vapores del alcohol y el humo. Mateo sabía que cada segundo que pasaba era un latido menos en el corazón de sus padres. Se puso en pie tambaleándose. Sus piernas temblaban, sus pies descalzos estaban llenos de cortes por los cristales de la vitrina, pero una fuerza invisible lo impulsaba. Tenía que pedir ayuda. Tenía que despertar a los peones, a los trabajadores que dormían en las barracas al otro lado de los viñedos, a casi medio kilómetro de distancia. Echó a correr. Corrió con una desesperación que ignoraba el dolor. El viento aullaba en sus oídos, empujándolo hacia atrás, como si el mismo diablo quisiera impedirle llegar. El barro se agarraba a sus tobillos, intentando frenarlo. Mateo cayó 1, 2, 3 veces, raspándose las rodillas y tragando agua sucia, pero cada vez se levantaba más rápido, impulsado por la imagen de su padre, sacrificando su tesoro para salvarlo a él. Llegó al patio de las barracas jadeando, con el corazón a punto de estallar. Todo estaba oscuro y en silencio. El ruido de la tormenta ahogaba cualquier sonido. Mateo corrió hacia la puerta del capataz y la golpeó con sus puños pequeños. ¡Pum, pum, pum! Nadie respondió. El viento se llevaba el sonido de sus golpes. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió ese sonido agónico y silencioso que tanto odiaba. La impotencia lo golpeó con más fuerza que la lluvia. ¿De qué servía haber escapado si no podía despertar a nadie? ¿Iba a dejar morir a sus padres porque no tenía voz? Miró a su alrededor, frenético, con lágrimas de frustración mezclándose con la lluvia. Y entonces la vio. En el centro del patio, colgada de una vieja estructura de madera, estaba la gran campana de bronce de la hacienda. Se usaba para llamar a los trabajadores a comer o para marcar el final de la jornada. Era pesada, antigua y sonora. «Esa será mi voz», pensó Mateo. Corrió hacia la campana. La cuerda, gruesa y áspera, colgaba alta, bailando con el viento. Mateo saltó y se agarró a ella con sus manos ensangrentadas. El cáñamo le quemó la piel de las palmas, pero no se soltó. Usó todo su peso, colgándose de la cuerda como un pequeño péndulo humano. ¡Da'an! El primer tañido fue débil, ahogado por un trueno. Pero Mateo no se rindió. Tiró de nuevo, impulsándose con las piernas contra el poste de madera, poniendo en ese movimiento toda la rabia, todo el amor y toda la esperanza que cabían en su cuerpo de 10 años. Da-a-a-an, da-a-a-a-an, da-a-a-a-an. El sonido metálico, grave y urgente empezó a cortar la noche. Era un sonido de alarma, un grito de bronce que resonaba por encima del viento y la lluvia. Mateo seguía tirando y tirando, convirtiéndose él mismo en el badajo de la campana, ignorando el dolor en sus hombros dislocados. Las luces de las barracas comenzaron a encenderse una tras otra. Voces confusas surgieron de la oscuridad. «¿Qué pasa? ¿Quién toca a estas horas?», gritó alguien. El capataz, un hombre robusto llamado Pedro, salió en camiseta interior con una linterna. Al iluminar el patio, la escena lo dejó paralizado. No vio a un bromista, ni a un ladrón. Vio al pequeño Mateo, al niño mudo del patrón, colgado de la cuerda de la campana, empapado, sangrando y llorando, con la mirada fija en la mansión que ardía a lo lejos. «¡El niño!», gritó Pedro. «¡Y la casa! ¡Miren la casa! ¡Fuego!». Los trabajadores salieron en tropel, y al ver el resplandor anaranjado en la colina, comprendieron el horror. No hacían falta palabras. Mateo soltó la cuerda y cayó al suelo, exhausto, señalando frenéticamente hacia la bodega, hacia la parte baja de la casa que aún no había colapsado del todo. Hizo gestos de cavar, de romper. El patrón,
Están atrapados, entendió Pedro al instante. ¡Rápido! Traigan picos, palas y las mangueras del pozo. ¡Corran! La cuadrilla de hombres, guiada por el instinto y por la urgencia del niño, corrió hacia la mansión. Pedro cargó a Mateo en sus brazos, sintiendo lo ligero que era el cuerpo del niño, pero lo grande que era su espíritu. Al llegar a la entrada de la bodega, el panorama era desolador. La puerta principal estaba bloqueada por escombros ardientes. No se podía entrar por ahí. ¡Aquí no!, gritó uno de los hombres. Mateo se retorció en los brazos de Pedro y señaló hacia un lado, hacia un respiradero bajo cubierto de maleza, cerca de donde él había salido, pero más accesible para romper la pared. Golpeó el hombro de Pedro y señaló el muro de piedra. «¿Quiere que rompamos ahí?», gritó Pedro. «Vamos, muchachos, con todo». Los hombres atacaron el muro de piedra con una furia desesperada. Los picos golpeaban la roca, sacando chispas. La lluvia no cesaba, el fuego rugía sobre sus cabezas, amenazando con derrumbar lo que quedaba de la estructura sobre ellos. «Un poco más», animaba Pedro. Finalmente, una sección del muro cedió. Un agujero negro y humeante se abrió ante ellos. Pedro alumbró con su linterna hacia el interior. «Don Álvaro, doña Sofía», gritó. Desde la oscuridad, una tos profunda y seca respondió. «Aquí». Era la voz de Álvaro, débil, apenas un susurro. Pedro y otro hombre se metieron por el agujero, ignorando el calor y el humo. Unos segundos después, que parecieron horas para Mateo, emergieron arrastrando dos cuerpos cubiertos de hollín. Primero sacaron a doña Sofía, inconsciente pero respirando. Luego a don Álvaro, quien se aferraba a la camisa de Pedro, tosiendo sangre y ceniza. Los llevaron lejos de la casa, bajo la protección de un gran roble en el jardín, justo cuando el techo de la bodega se desplomaba con un estruendo final, enviando una columna de chispas hacia el cielo. Mateo se acercó a gatas hasta donde yacían sus padres. Don Álvaro abrió los ojos, irritados y rojos por el humo. Al ver a su hijo vivo, a su pequeño Salvador inclinado sobre él, el hombre rompió a llorar. No era el llanto de un patrón que ha perdido su hacienda, era el llanto de un padre que ha recuperado su alma. Álvaro extendió una mano temblorosa y tocó la cara sucia de Mateo. «Hablaste», susurró Álvaro con voz ronca. «No con la boca, pero hablaste más fuerte que nadie. Te oí, hijo, oí la campana, oí a Dios a través de ti». Mateo no sonrió, simplemente tomó la mano de su padre y la puso sobre su propio pecho, donde su corazón latía con fuerza, vivo y vibrante. Pum, 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 pum. Ese era su lenguaje, el lenguaje de la vida. A su alrededor, los trabajadores se quitaron los sombreros, observando la escena con un respeto reverencial. La mansión Viña Dorada era ahora una ruina humeante, pero bajo aquel árbol, bajo la lluvia que empezaba a amainar, una familia verdadera acababa de nacer de entre las cenizas. El amanecer llegó al Valle de San Juan con una serenidad cruel, iluminando sin piedad lo que la noche había ocultado. Los primeros rayos de sol, dorados y puros, se posaron sobre las ruinas humeantes de la mansión Viña Dorada. Donde antes se alzaban columnas de mármol y balcones de hierro forjado, ahora solo quedaban esqueletos de vigas ennegrecidas y montañas de escombros que aún desprendían volutas de humo gris hacia el cielo azul. El olor a madera quemada, a vino hervido y a recuerdos calcinados impregnaba el aire, mezclándose con el frescor de la tierra mojada tras la tormenta. Don Álvaro despertó en una cama estrecha, dentro de una de las barracas de los trabajadores. Le dolía todo el cuerpo. Tenía quemaduras leves en los brazos y la garganta le ardía como si hubiera tragado brasas. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso que sentía en el pecho al recordar. Se incorporó con dificultad y miró a su alrededor. En la cama de al lado, doña Sofía dormía un sueño inquieto, con el rostro pálido pero limpio. Y en una silla de madera, velando su sueño, estaba Mateo.
El niño tenía las manos vendadas hasta las muñecas, envueltas en gasas blancas que resaltaban contra su piel morena y sucia de hollín. Sus pies también estaban cubiertos. Parecía un pequeño soldado herido en batalla, un veterano de 10 años que había visto el infierno y había regresado. Al ver que su padre despertaba, Mateo no sonrió. Simplemente lo miró con esos ojos profundos y antiguos y le tendió un vaso de agua con sus manos torpes y doloridas. Álvaro tomó el vaso, sintiendo cómo le temblaban los dedos al rozar las vendas de su hijo. Bebió con avidez, y el agua fresca pareció limpiar no solo su garganta, sino también la niebla de su orgullo. «Gracias», susurró, con la voz rota. Salió de la barraca, caminando con paso lento hacia el patio principal. Los trabajadores ya estaban allí, reunidos en silencio, observando los restos de la casa grande. Al ver al patrón, se quitaron los sombreros en señal de respeto, pero no el respeto temeroso de antes, sino una compasión humana y sincera. Álvaro miró su imperio destruido, la bodega con sus vinos centenarios perdida, los muebles traídos de Europa, ceniza, los cuadros, las joyas, los trofeos, todo había desaparecido en una sola noche. Era un hombre arruinado, financieramente golpeado, socialmente desnudo, pero entonces sintió una mano pequeña que se deslizaba en la suya. Miró hacia abajo. Mateo estaba allí, de pie a su lado, mirando también las ruinas. El niño no lloraba por la casa. Para él, esa casa había sido una jaula. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el sol empezaba a calentar los viñedos que, milagrosamente, habían sobrevivido a la tormenta. Las vides seguían allí, fuertes, verdes, prometiendo una nueva cosecha. Álvaro cayó de rodillas en el barro, frente a sus trabajadores, frente a su esposa que acababa de salir y sobre todo, frente a su hijo. «He sido un necio», dijo Álvaro, hablando no para los demás, sino para el cielo y para Mateo. «Construí un castillo sobre la arena de mi vanidad, y Dios tuvo que enviarme fuego para que viera la roca que tenía a mi lado». Miró a Mateo a los ojos, ignorando las lágrimas que corrían libremente por su cara sucia de hollín. «Te escondí porque pensaba que eras débil», confesó, con la voz quebrada por el sollozo. «Pensaba que tu silencio era un defecto, una mancha en mi apellido. ¡Qué estúpido fui! Tu silencio no era un vacío, Mateo. Tu silencio era un espacio sagrado donde Dios te hablaba. Mientras yo gritaba órdenes y presumía de mi voz, tú escuchabas lo que realmente importaba». Álvaro tomó las manos vendadas de su hijo y las besó, manchándose los labios con la sangre que traspasaba la gasa. Estas manos pequeñas que yo desprecié, han hecho más en una noche que las mías en 40 años. Rompiste el cristal que yo no me atrevía a tocar. Me guiaste por la oscuridad que yo temía. Tocaste la campana que yo no podía alcanzar. Los trabajadores, hombres rudos de campo, se secaban las lágrimas disimuladamente. Nunca habían visto al patrón de hierro doblegarse así. «Perdóname, hijo mío», continuó Álvaro, abrazando las piernas del niño. «No te pido que me hables. Ya no hace falta. He aprendido a escucharte. A partir de hoy, seré yo quien aprenda tu idioma, y no tú el mío». Mateo, conmovido, se soltó suavemente del abrazo de su padre, se agachó hasta quedar a su altura, no hizo señas complicadas. Simplemente puso su dedo índice sobre los labios de su padre, pidiendo silencio, y luego señaló el corazón de Álvaro y después el suyo propio. «Estamos conectados». Luego sonrió. Fue una sonrisa radiante, verdadera, que iluminó su rostro más que el sol de la mañana. Doña Sofía se acercó y los abrazó a los dos, cerrando el círculo. En ese abrazo, bajo el cielo abierto y sin techo que los cubriera, don Álvaro se sintió más rico que nunca. No tenía casa,
No tenía su preciada colección de vinos y probablemente tendría que trabajar la tierra con sus propias manos para levantar todo de nuevo. Pero tenía a su familia, tenía la vida y tenía la certeza de que el ángel que lo había salvado no tenía alas, sino unas manos llenas de cicatrices y un corazón que hablaba sin palabras. Esa tarde, mientras revisaban los escombros, uno de los peones encontró algo entre las cenizas del ático. Era una caja de metal chamuscada, pero intacta. Se la entregó a Mateo. El niño la abrió con dificultad. Dentro, protegidos del fuego, estaban sus lápices de colores y un solo dibujo que no se había quemado del todo. Era el dibujo de un ave fénix renaciendo de sus cenizas, pintado con colores brillantes sobre un fondo negro. Álvaro miró el dibujo y luego a su hijo. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Sabías que renaceríamos? Mateo asintió. Tomó un lápiz rojo, ese color que tanto temía usar antes, y dibujó un corazón grande y fuerte en el pecho del fénix. Ya no era el color de la sangre o el fuego. Ahora era el color de la vida. La lección había sido aprendida. El precio había sido alto, todo lo material se había ido, pero lo que quedaba era inquebrantable. La verdadera viña dorada no era la mansión ni el vino, era el amor que ahora fluía libremente entre ellos, purificado por el fuego de la prueba. Han pasado 12 lunas llenas desde aquella noche de fuego y ceniza que transformó para siempre el destino del Valle de San Juan. Donde antes se alzaba la imponente y fría mansión de Viña Dorada, símbolo de la arrogancia de un hombre, hoy se levanta una casa nueva. Es más pequeña, sí, pintada de un blanco cal y con grandes ventanales que dejan entrar la luz del sol a raudales, sin cortinas pesadas que oculten secretos. Ya no es una fortaleza, es un hogar. Los viñedos, nutridos por la ceniza de lo viejo, han dado este año la cosecha más dulce que se recuerda en décadas. Pero el verdadero milagro no está en las uvas, sino en quienes las cultivan. Si uno pasea por los caminos de tierra al atardecer, es probable que se encuentre con una escena que hace sonreír a los ángeles. Allí va don Álvaro, ya no vestido con trajes italianos impolutos, sino con ropa de trabajo sencilla, con las manos curtidas por el sol y la tierra. A su lado camina Mateo, un año más alto, con el cabello negro brillando bajo la luz dorada y un cuaderno de dibujos siempre bajo el brazo. Pero lo más hermoso no es verlos caminar, sino verlos hablar. Don Álvaro se detiene frente a una cepa vieja y retorcida. Mira a su hijo y, con movimientos algo torpes pero llenos de amor, mueve sus manos en el aire. Hace el signo de fuerte, luego el de crecer, y finalmente señala al corazón. Está aprendiendo lengua de señas. El hombre que una vez se enorgullecía de su voz de trueno, ahora encuentra su mayor alegría en el silencio compartido con su hijo. Mateo ríe, una risa silenciosa pero que ilumina sus ojos como faros. Le corrige la posición de los dedos a su padre con paciencia infinita y luego dibuja en el aire un gran círculo. Familia. Doña Sofía los observa desde el porche, sirviendo limonada fresca. Ya no es la mujer pálida y temerosa que se escondía en las sombras. Su risa ahora resuena libre y clara en el jardín, y sus abrazos no tienen prisa. Nana Rosa, sentada en su mecedora, teje y asiente con la cabeza, murmurando oraciones de gratitud a la Virgen. Ella sabía, siempre supo, que el niño mudo traería la verdadera voz a esta casa. La gente del pueblo, que antes envidiaba el dinero de los Álvaro y murmuraba sobre el hijo escondido, ahora los saluda con un respeto genuino. Mateo ya no es el niño mudo, es el joven artista cuyos dibujos llenos de sensibilidad se exhiben en la escuela local, asombrando a todos con su capacidad para capturar el alma de las cosas. Don Álvaro a veces mira las cicatrices en las manos de su hijo, esas marcas blancas que dejó el cristal roto aquella noche fatídica. No las mira con dolor, sino con reverencia. Son las medallas de honor de su héroe. Una tarde, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de violeta y naranja,
Álvaro se sienta junto a Mateo en la colina que domina el valle. «Hijo», le dice con las manos y con el corazón, «yo quería que tuvieras mi voz para que el mundo te escuchara. Pero Dios te dio un don mejor. Te dio la capacidad de escuchar al mundo cuando nadie más lo hace. Y al final, fuiste tú quien me enseñó a hablar». Mateo apoya la cabeza en el hombro de su padre, saca su carboncillo y en una hoja nueva dibuja dos figuras sentadas bajo un gran árbol. No hace falta ponerles boca, porque en el dibujo sus corazones están unidos por un hilo de luz brillante. La lección ha sido grabada a fuego en las piedras de San Juan. La perfección no está en la ausencia de defectos, sino en la plenitud del amor. A veces, Dios nos envía sus bendiciones más grandes envueltas en paquetes que no entendemos. Nos envía silencio para que aprendamos a escuchar. Nos envía debilidad para que descubramos nuestra verdadera fuerza. Y a veces nos envía un hijo diferente para enseñarnos que el amor no necesita palabras para ser perfecto. No juzgues el libro por su tapa, ni al mensajero por su voz. Quizás ese problema del que te quejas hoy sea la llave de tu salvación mañana. Si tienes a alguien a quien amar, díselo hoy, aunque no uses la voz. Porque al final del camino, lo único que queda no es lo que dijimos, sino lo que hicimos sentir. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que cada niño es un milagro perfecto a los ojos de Dios, comparte este mensaje de luz. Escribe Amén si crees en el poder de las segundas oportunidades.